C7 Democracia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a C7 Democracia. Es un gusto que nos acompañe esta tarde. El día de hoy platicaremos sobre un tema que seguramente con esta lluvia que apabulló la zona metropolitana de Guadalajara, vemos árboles caídos, veo una serie de afectaciones a lo largo y ancho de las calles, que sin duda tendrá que ver, por supuesto, con toda la instalación de la red hidráulica que tiene Guadalajara, una ciudad ya de muchos años. Tomás Figueroa, muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Trini, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchos y televidentes. Pues sí, tenemos un programa interesante en este ejercicio conjunto que hace el Instituto Electoral y C7 Democracia. Pues la idea es hoy plantear uno de los principales problemas que existen en la zona metropolitana y lo que es el abasto del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Como siempre, unos temas importantes donde especialistas estarán con ustedes opinando sobre este pues importante tema que tiene que ver con el abasto del agua. Trini, pues te toca presentar a nuestros invitados el día de hoy. Por supuesto que sí, José Arturo Gleason Espíndola, investigador de la Universidad de Guadalajara, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y un saludo a todo el auditorio. También está con nosotros el maestro Mario Edgar López, del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO, bienvenido. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Pues sin duda el tema es muy importante. Yo quiero hacer un paréntesis antes de comenzar con esta información, porque sin duda también este ha sido o es un año de muchos cambios electorales, y el día de ayer, hablando de reforma precisamente, y el día de ayer el presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana emite un comunicado que queremos que nos platique así de forma rápida, porque tenemos 2 minutos para ir a pausa, que ya no se suma a esta lista de propuestas para pues estar dentro como consejero o como presidente consejero de ILPC. Pues mira, Trini, gracias que me lo preguntas. Ayer efectivamente venció el plazo para el proceso que se va a hacer de renovación de los 18 órganos electorales en el país, y corresponde a Jalisco en virtud de que hay una elección coincidente con la federal. Y el día de ayer decidimos cerrar un ciclo, nuestra vía profesional de que iniciamos desde 1994 en la organización de procesos electorales, dando pie pues a que participen. El día de ayer se cerró la convocatoria, escuché que hay una participación de 228 hombres y mujeres que aspiran a ser consejeros electorales y que sin duda estarán a cargo y se encontrarán con una institución fuerte, muy dinámica, innovadora, donde comenzamos con retos importantes como el sistema de votación electrónica, distintos programas, nuestra colección editorial. Es decir, hay un trabajo ya hecho. Vamos a dejar un instituto funcionando. Esto se va a llevar a cabo a partir del 30 de septiembre, que tendrá que designar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral al presidente y a los 6 consejeros y consejeras electorales. ¿Usted deja qué día? El día 30 de septiembre va a ser el último día. Todavía ¿Sabemos a qué se va a dedicar después? Pues estaremos trabajando siempre atentos a los asuntos públicos, congruentes con lo que propusimos desde el inicio de esta gestión, que era involucrar a los ciudadanos en los asuntos públicos, y sin duda desde cualquier lugar estaré abonando a que se construya una mejor democracia para nuestro Estado. Ahí está la y los temas de hoy, pues es sin duda un tema importante que se discuta, siempre bajo el tema del respeto, la tolerancia, y temas de interés que muchas veces a los que buscan votos o a los partidos políticos pues no le entran a esos temas porque no son electoralmente rentables, pero es importante que los ciudadanos conozcan las opiniones de los especialistas y empecemos a participar de manera más activa. Entonces lo seguiremos viendo en el ámbito público, así que ya veremos entonces en dónde... ¿Público o privado? Aquí andamos. Bueno, yo vi público, pero está bien. Vamos en los a la asuntos pausa. Públicos. Okay, vamos a la pausa. Ah, claro, desde la trinchera privada es posible, ¿verdad? Claro. Vamos a la pausa y regresamos. C7 Democracia. C7 Democracia. Bueno, pues ya estamos de regreso platicando, que está muy bueno el tema, sin duda.
El agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara lo vemos como todos los días en los noticieros, ¿no? Hablamos de la construcción de una presa, mayor construcción de redes para poder evitar que nuestra ciudad se inunde, falta del vital líquido en otras colonias, crecimiento poblacional desordenado, algo que sin duda está dificultando mucho este abastecimiento, ¿no? Así es, Mario, pues yo quisiera que empezáramos contigo, ¿Cómo no? académico del ITESO, pues ¿cuáles son los principales problemas que tú ves en el abastecimiento del agua en la zona metropolitana? Bueno, mira, yo creo que hay que comenzar reconociendo que sí hay ciertos problemas de desabasto, ¿no? Es decir, sí la ciudad necesita agua y digamos, eso hay que dejarlo como en la base claramente establecido. La cuestión es cómo lo estamos haciendo, cómo estamos haciendo para abastecer la ciudad. Porque yo ahí noto que hay como dos posturas, digamos, ¿no? Dos modelos, y voy a tratar de ser lo más coloquial posible para que el público que nos escucha pues pueda entender un poquito como lo que está sucediendo según mi interpretación. Hay por un lado una visión que nos dice que la única solución que tenemos para abastecer la ciudad es la construcción de grandes obras de infraestructura, ¿no? Obras que son multimillonarias, ¿no? Por ejemplo, la presa del Zapotillo, que anda por los 7,000 millones de pesos ahorita nada más, la parte de la cortina de la presa, y todavía falta el acueducto hacia Guanajuato y el sistema de acueductos hacia Guadalajara. Entonces hay una visión de ciertos sectores técnicos, sobre todo es mi opinión, en la parte gubernamental, en la Comisión Estatal del Agua, en la Comisión Nacional del Agua, que están enfatizando mucho en la gran infraestructura hidráulica, ¿no? Y que dicen, es la única solución, y que están haciendo que todo el debate, digamos, gire en torno a esta idea. Hay que construir presas o grandes plantas tratadoras para resolver el problema de abastecimiento y también de saneamiento del agua, ¿no? Pero esta visión se reduce a la gestión, digamos, y a la administración del agua en su estado líquido, por decirlo así. Es decir, se trata básicamente, aunque las represas son obras bien complejas, su funcionamiento es muy simple, muy sencillo. Lo que hacen es represar un volumen gigantesco de agua, ¿no? Entonces se trata de represar, entubar, ¿no? Se trata de distribuir a través de la infraestructura, un poquito de saneamiento, porque apenas tenemos un 3% de saneamiento en la ciudad. Pero, por otro lado, existe otra visión, digamos, que dice, a ver, eso no es suficiente. No se trata de centrar la discusión en las presas, porque lo que estamos gestionando no son nada más las presas, estamos gestionando un ciclo hidrológico en la ciudad. O sea, es decir, el agua no solamente es el agua líquida, el agua son también las nubes, el agua es también el subsuelo, el agua es también los bosques, el agua es un sistema general, ¿no? De hecho, ahora que hemos tenido lluvias bastante torrenciales en la ciudad, lo que tenemos es el sistema hidráulico funcionando, es el sistema natural hidráulico que está funcionando en la ciudad, ¿no? Y que genera estos volúmenes de agua de lluvia tan importantes. Entonces, esta otra visión, a diferencia de esta visión que enfatiza las presas, dice, tenemos que enfatizar en la gestión del ciclo hidrológico y más allá del ciclo hidrológico urbano, ¿no? Entonces, cuando estábamos en la primaria y nos ponían la estampita del ciclo hidrológico, pues salían las nubes, ¿no? Salía el subsuelo, los bosques. Bueno, se trataría de gestionar todo ese ciclo entero, ¿no? Porque se llama un desarrollo sustentable. Así es una visión integral y sustentable, porque la idea de sustentabilidad tiene que ver con juntar todos los elementos que están en un proceso socio-natural, digamos así, ¿no? Y pareciera que la zona metropolitana de Guadalajara, hablando específicamente de este espacio, estuviera creando este abastecimiento de agua, pero en contra de ese ciclo. No sé si es así, investigador Gleason. Sí, definitivamente carecemos de una visión integral del manejo del agua en la ciudad. Estamos buscando traer aguas de otras cuencas, de otros lugares, afectando a otras poblaciones, sea el caso Zapotillo, sea el caso Chapala, cuando se ha manejado hacer otro acueducto, cuando tenemos un perfecto desorden aquí en la ciudad, ¿no? En cuestión de conducción es subutilizada, no conduce la que debiera conducir, conduce poca. Las plantas potabilizadoras no garantizan la calidad del agua a tal grado de que puedan distribuirse a través de una red que tiene 40% de fugas. Se contamina el agua a través de nuestra red, no la podemos tomar. Estamos los tapatíos
pagando entre 800 millones de pesos al año entre todos con agua embotellada porque no confiamos en nuestro sistema, cuando otros sistemas tienen esa facultad en otros países, ¿no? El derroche en las casas por la falta de educación, el drenaje que huele mal, distintos puntos de la zona metropolitana ya hay obturaciones o taponamientos, como el caso de la Calzada y Javier Mina. Tenemos inundaciones, ¿verdad? Y bueno, y el tratamiento incipiente que está el gobierno del estado promoviendo, que está muy por debajo de la demanda real de limpiar tanta cantidad de aguas negras y la diversidad del contaminante que hay. Entonces nos rebasa nuestra capacidad como ciudadanos, como sociedad, de hacer un buen manejo del agua. Y creo que la cirugía mayor tiene que empezar por lo que ya tenemos antes de pensar traer más volúmenes, como se dice en el discurso. A eso iba. Una vez identificado el problema y estas dos visiones de que nos hablas, Mario, doctor, ¿qué alternativas ven ustedes para solucionar el problema del abasto del agua? ¿Cuál sería, desde su punto de vista, el camino que debe de seguir sociedad, gobierno, empresas, universidades para resolver este problema? Mira, digamos que lo que podríamos hacer, cosas inmediatas y que pertenecen incluso a la vieja forma de gestionar el agua, ¿no? Cosas inmediatas sería la reparación de fugas. Creo que ese asunto es básico, ¿no? O sea, como no podemos estar dejando ir en fugas, 40% del agua potable de la ciudad. O sea, si resolviéramos el asunto de las fugas, digamos, teóricamente resolvemos un 40% del problema, o sea, por decirlo así, ¿no? Pero aunque hay sistemas que ya están implementándose, como el sistema de mangueo, ahora que sin necesidad de abrir el pavimento, podemos reparar los tubos, esto no se está implementando. Y en el discurso oficial nunca hablamos de la reparación de fugas, nunca se nos menciona, nunca hay un reporte, todo es la construcción, es decir, almacenar más agua. Cuando la metes al sistema, pues se derrocha, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con el asunto de las tarifas. Sin duda el asunto de las tarifas es importante, pero siempre que haya un sistema escalado de tarifas que permita mejorar la infraestructura sustentable de la ciudad. O sea, es decir, no solamente que nos cobren más el agua, ¿no?, sino que haya una visión, digamos, general en la que este cobro permita que la infraestructura continúe funcionando y se mejore, ¿no? Es increíble, bueno, Arturo y yo estuvimos en Berlín hace unos años y en la ciudad de Berlín tiene mapeado todo su sistema, donde hay una fuga. Y es eso, es un sistema justo de tarifa. Detectan una fuga inmediata. Exactamente, ¿no? Así es. Por ejemplo, ¿no? También tiene que ver con la cultura del agua, sin duda. O sea, nosotros estamos consumiendo 250 litros por persona más o menos en la ciudad. Eso rebasa la media mundial. ¿Qué es de cuántos litros? Como de 150, 120. Los tenemos litros. ahí en nuestras gráficas, en nuestros, traemos estos datos estadísticos para que nuestros televidentes observen los porcentajes de consumo de agua que tienen los por habitante en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Sí, que más adelante hablaremos de esos gráficos, ¿no? Identificas dos asuntos para mí muy relevantes, pero que en términos de decisiones gubernamentales y que van siempre ligadas a campañas electorales, pues son temas que no generan pues ni votos porque son obras subterráneas, temas polémicos. Yo recuerdo que el anterior, César Coll Carabes, promovía una iniciativa, incluso habló con el Instituto Electoral para ver si hacíamos una consulta de que no metieran el tema de las tarifas de agua en las campañas políticas, claro. Es decir, que no fuera una bandera el congelar tarifas, el no hablar de los temas del agua, para evitar y que se pudiera dar una solución integral de las que nos están hablando nuestros invitados, Trini. Bueno, sí, de hecho, sí, adelante. Pensando en las soluciones, Arturo ha trabajado mucho el asunto del agua de lluvia. Sí, pues es que de hecho yo creo que tenemos que partir de la idea que el enemigo número uno es la ignorancia en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a otro país, ve que países como Bangladesh, como Taiwán, inclusive Alemania, pero algunos países más modestos les enseñan a los niños a captar el agua de lluvia.
¿no? Hay casos muy característicos como el de Japón y el de Corea, que desde la primaria empiezan a hacer sus prácticas, ¿no? A nosotros no nos enseñaron a hacer eso, a captar el agua de lluvia. Es normal, cualquier niño, cualquier persona de aquí ve que va al drenaje y lo ve normal, pero va a otro país, no, eso no es normal. Y entonces impulsan la educación, la implementación de sistemas alternativos que permitan que el ciudadano se involucre en los temas medioambientales de una visión sustentable y muy práctica, ¿no? A lo mejor estamos involucrados, pero del otro lado, en el del desperdicio, en el Sí, del no cuidado, así es, ¿no? no sabemos, no sabemos, por ejemplo, no sabemos cómo llega el agua a nuestras casas. Y allí debiéramos también apuntar, ¿no? Por ejemplo, ahí en Berlín mismo había dibujos de niños en el CIAPA de ellos, donde se explicaba el ciclo hidrológico y uno iba subiendo las escaleras al puesto de mando y había hasta mesitas así para los niños. Y uno piensa que es un kinder allí, no, es que los niños van al zoológico o a algún otro lugar, al museo, los llevan a enseñarles cómo es que llega el agua a sus casas. Es momento de hacer una breve pausa y por supuesto las sugerencias de todo el auditorio, la gente que nos ve y nos escucha a través de la multiplataforma, pues son bienvenidas al 3030-5307. Regresamos. C7 Democracia. C7 Democracia. Aprovechamos ahorita. Marca el 3030-5307 y llévese uno de estos dos libros de Silvia Josefina López Pérez, Tu cerebro, funcionamiento y cuidado. Son títulos que bien le quedan a los chicos, ¿no? Así es, son producciones que nos envía Editorial Universitaria, que hace la Universidad de Guadalajara y que nos hizo el favor de hacerlos llegar, y para nuestros amigos que nos ven y que nos llamen, están estos dos libros. Así es, ahí está, 3030-5307. ¿Y en qué nos quedamos? Hablábamos de los ejemplos de otros países y que aquí no los podemos retomar, pero pareciera, ¿qué es lo que hace que no podamos? Maestro, por favor. Mire, yo pienso que hay en mi experiencia, hay un común miedo a lo nuevo, ¿verdad? Yo prácticamente, quiero platicar rápido mi experiencia, ¿no? Cuando yo entiendo que el agua de lluvia es un potencial importante para el suministro, porque desde estudiante yo veía que se inundaba mi ciudad, yo estudié ingeniería civil, sé hay que hacer algo, ¿no? Pero viaja uno, conoce otras técnicas y le da cierto temor a aplicarlo. Yo tuve que convencer a mi familia, a mi papá y a mi mamá, ¿no? De que esto era factible. Dijo, no, estás loco, en la casa no. ¿Qué Inventos, cosa fue? no. El sistema de captación, o sea, meterla, limpiarla y todo. Y ahí hice reticencia hasta que hice el proyecto, conseguí dinero, porque dijo mi papá después, sí lo haces, pero tú lo pagas, ¿no? Y yo conseguí todo. Y entonces ha sido una experiencia transformadora en la familia. ¿Por qué? Porque ahorita en este temporal, desde el 15 de junio no agarramos agua del CIAPA. Nos bañamos, mi madre y yo, con agua de lluvia y nuestras visitas que han llegado en estos días. Y también ya empezó mi hermana también a hacerlo de una manera más pequeña, mis alumnos ya lo estamos haciendo, o sea, es cuestión de darse la oportunidad de aventarse, ya sea a nivel personal hasta a nivel político, por apostarle políticas muy fuertes y bien planeadas, con educación, y no creer que nada más las presas son la única solución. A ver, doctor, en esto que tú mencionas y que me parece fundamental, ¿en qué parte de los planes parciales o dónde el gobierno tendría o el legislador tendría que incorporar incluso hasta la obligación de las nuevas construcciones o de las que ya están, cómo pudiera ser una legislación que se aplique, que haya incentivos, que haya incluso incentivos fiscales para que el que tenga una casa, que tenga un sistema de captación de agua de lluvia, que me imagino que el problema no es cómo captarla, sino dónde almacenarla, que eso tiene que ver con el suelo, con el subsuelo, con los cimientos de las casas. Tenemos la zona metropolitana que tiene casas pues viejas y nuevas. ¿Cómo podríamos arrancar? ¿Dónde tú ves que puede el Estado participar y contribuir e incentivar a los ciudadanos a propiciar que se dé esto que tú nos platicas? Pues primero yo pienso que instrucción, o sea, empezar por la parte de los grupos que construyen, los ingenieros, los arquitectos,
De hecho, estamos trabajando en un proceso de certificación, estamos traduciendo y implementando el de Estados Unidos aquí, con miras a que, pues yo digo 1, cuando mucho 2 años, tengamos una propuesta formal ante el gobierno, ¿verdad? Y empezar a nosotros certificar gente en Estados Unidos en lo que nosotros tenemos nuestro propio sistema. Entonces yo pienso que tiene que haber esta hincapié, capacitación, entrenamiento, demostración, ¿no? Sería fantástico, por ejemplo, que Casa Jalisco tuviera su propio sistema, ¿no? O el Palacio de Gobierno de Jalisco tuviera su propio sistema, o los palacios municipales. En ese sentido, con demostración y educación, estaríamos motivando a la gente a hacerlo con el ejemplo y montar todo un proceso de leyes muy claras. De hecho, ya la LEGEPA contemplan 2, 3 párrafos que el año pasado el presidente Peña incorporó, donde los edificios públicos ya tienen que, pero no está completo porque necesita una norma que nos diga cómo debe de ser, que ahí hay que trabajarlo allí. Entonces, yo creo que la educación, las normas y las leyes estatales que podamos impulsar para la incentivación, yo creo que sería el camino. Pero primero la educación, la fomento y la demostración serían a mí que básicos para estos 2 o 3 años si queremos lograr algo tangible en corto plazo. Por ejemplo, en Estados Unidos ya tienen su norma, la acaban de aprobar, ¿no? el mes pasado. Nosotros apenas estamos viendo si es bueno o no es bueno. Corea acaba de aprobar su ley de agua de lluvia, ahora el 22 de noviembre de 2013. Todavía nos falta un buen, pero si empezamos con demostración y educación, creo que vamos a empezar a mover las fibras para detonar lo que sigue, ¿no? La parte de la investigación, ¿ha hecho ya una propuesta ustedes como líderes en este tema? ¿Hay un documento que podamos nosotros observar, estudiar junto con ustedes? Con mucho gusto, yo creo que hemos hecho muchas propuestas alternativas a lo largo de los últimos 8 o 9 años, ¿no? O sea, que hemos trabajado. Yo creo que cada vez más los investigadores se están interesando en el tema del agua, su gestión, y esto es la demostración de que efectivamente, como en el contexto general, sobre todo el contexto del cambio climático, el agua va a ser un factor fundamental, ¿no? Entonces, esta idea de que las guerras del futuro van a ser por el agua, el asunto de la escasez de agua como una cuestión inminente, la cuestión de la contaminación que se conoce menos, pero en realidad es el problema, yo creo que más que la escasez, la contaminación, por lo menos en esta región. O sea, pues son temas de estudio, de investigación, donde cada vez más se agrupan investigadores, pues, digamos, porque vemos que de alguna manera los grupos técnicos gubernamentales, que yo creo que hacen su esfuerzo, pero desde una visión, desde un paradigma que ya no nos parece el adecuado porque olvida el ciclo hidrológico, ¿no? Pues estamos precisamente insistiendo en materias diversas, ¿no? El agua se está multiplicando en su conocimiento y es impresionante. Digo, nada más le propongo al público y a ustedes que están interesados que visiten el sitio de la Waterlat, se llama así, es una red de investigadores a nivel latinoamericano sobre el agua. Es impresionante lo que sucede, digamos, desde la investigación social hasta la investigación, digamos, del medio físico, del tema, ¿no? Es que tenemos que transitar del discurso a la acción, ¿no? Hubo hasta una secretaría que se llamó Desarrollo Sustentable, ¿no? Ya cambiaba su nombre. Pero yo pregunto, ¿cuántos edificios de los del desarrollo sustentable o que ostentan esos nombres en diversas secretarías hacen eso de captación de agua de lluvia, reuso de aguas grises, sistemas de ahorro, uso eficiente? Entonces, como que nos quedamos en el discurso, se oye bien, desarrollo sustentable, gestión integral, pero vive la gestión integral. Si no damos ese paso de madurez, vamos a pasar todo el tiempo en el discurso y no vamos a bajar a demostración, donde nos vamos a encontrar con la realidad de lo que sí funciona y lo que no funciona y qué nos conviene como tapatíos. O queriendo invertir en quitarle la sal al agua de mar. Así es. Porque esa es otra de las opciones que le ven más que usar el agua de lluvia. Claro. ¿Qué tanto consideran que afecta? Y lo digo, yo viví 15 años en Ajijic, voy cada fin de semana. ¿Qué tanto afecta que tengamos un lago y que al lago de Chapala le estemos ordeñando el agua y que mientras no se acabe, pues todas esas soluciones como que van a pasar a... Claro. Me da la impresión que pasan a un segundo término porque, bueno, mientras tenemos ahí el estanque o el tinacote,
Exacto. Pues entonces no vamos a pensar nunca en incentivar, en promover, en lo que ustedes nos platican. ¿Crees que eso afecta que tenemos? Sin dudas, yo creo que sí, ¿no? Hay una gran riqueza, es el tercer lago más grande de América Latina, ¿no? El problema es que lo vemos como un estanque, ¿no? Es así exactamente como dices. La cuestión es cuando empecemos a ver al lago de Chapala, pero también al lago de Cajititlán y a otros lagos y lagunas que tenemos en el estado como lagos vivos, porque esa es la diferencia. Una cosa es verlo como el estanque, y en ese sentido, efectivamente, al ritmo que vamos a acabar Chapala. Pero ya hay un organismo internacional que lo denominó... Que, el sitio Ramsar, ajá. Exacto. Pero no se están siguiendo las especificaciones de un sitio Ramsar. O sea, Ramsar, pues, cuando ¿En veamos... qué consiste? ¿Qué es el sitio Ramsar? El sitio Ramsar identifica a nivel internacional aquellos cuerpos de aguas que son vitales para la vida de la región, de una región, pero no solamente para las regiones urbanas, sino también para el campo, ¿no? Para el tejido social rural. O sea, decir, y entonces se les presta un especial cuidado porque son un factor fundamental del ecosistema, ¿no? Entonces ya cuando se ve esa visión del ecosistema, ya no podemos ver al lago de Chapala como un tinaco, y tendríamos, por ejemplo, el lago de Chapala para que un lago sea un lago, necesita un volumen de agua. Si tú le quitas más allá del volumen de agua, el lago empieza a morirse. Entonces, a ese volumen de agua que necesita el lago se le llama caudal ecológico. Ese caudal necesita ser garantizado por las leyes para que no destruyamos al lago, que lo tratemos como un lago vivo, ¿no? ¿Qué significa? Con ese volumen de agua, el lago permite tener, tiene su lugar en el ciclo hidrológico, permite mantener las especies vivas que están allá. Con la oxigenación. O sea, con la oxigenación es lago, pues. La evaporación. Es El lago, pescado ¿no? blanco, bueno, pues ya nomás es una historia de que China, ¿no? escuchamos nada más. Ajá, pues si volteáramos a ver al lago Chapala como un lago vivo, tendríamos un manejo distinto, lo trataríamos de manera diferente, ¿no? Pero no hemos llegado hasta allá. Y entonces lo dejaríamos, digamos, por decirlo, lo dejaríamos en paz un rato y voltearíamos a ver a todo lo que ha dicho también Arturo, es decir, todas las demás posibilidades y alternativas que tenemos. Arturo tiene una excelente metáfora sobre un tinaco y una casa, ¿no? Te la voy a piratear rápidamente, ¿no? Dice... Porque bien se aprende nunca. Sí, lo que pasa es que pues, hemos tenido... mejor que yo. Dice, nosotros tenemos una casa que tiene un tinaco de cierto tamaño y le está haciendo falta agua a la casa. Pero entonces de repente volteamos a ver y decimos, híjole, las tuberías tienen fuga de mi casa, ¿no? Los dispositivos, digamos, los excusados, son de 16 litros, son exageradamente ineficientes. Además, la gente más pudiente de la casa, pues se baña dejando el chorro abierto, Tenemos un techo que no aprovecha la captación de agua de lluvia, revolvemos las aguas que usamos para la limpieza se van también al drenaje junto con las aguas de lluvia. Es decir, la casa está su sistema está quebrado, ¿no? Huele mal, se te regresa el agua en el drenaje. Hay humedad, y entonces decimos, ¿cuál es la solución? Hacer un tinaco más grande. O sea, hacer la presa del Zapotillo, ¿no? O la presa del Cediano. O sea, la casa está destruida, ¿no? Y entonces volteamos a ver a los tinacos, y son los dos paradigmas, ¿no? Los que ponen énfasis en los tinacos y los que ponen énfasis en la casa. Arregla la casa. Entonces es arreglar la casa. Entonces el lago de Chapala es el tinaco y queremos que tenga más grande el tinaco, pero no reparamos la casa, ¿no? Bueno, es momento de hacer una breve pausa. No sé si haya tiempo, mi productor, de ver la siguiente gráfica, una de las gráficas que tenemos, que es precisamente sobre que el 60% de la población en la zona metropolitana de Guadalajara consume agua del lago de Chapala. Sí, es. Sí, o sea, es una gran mayoría cuando, pues sin duda el lago de Chapala a lo mejor no tiene para eso, ¿no? Cuando pensamos en que tenga que ser un ciclo sustentable que reúna todo, ¿no? El déficit por segundo de agua que tiene la zona metropolitana de Guadalajara es de 3,000 litros. Vamos a platicar precisamente de eso, si les parece, al regresar de la pausa. C7 Democracia. C7 Democracia. González Gallo. Sí, ahora no vio Bueno, dicen que para el 2050 se prevé que aumente un 44% la demanda de agua potable en términos de extracción.
Entonces, pues es una cantidad impresionante. ¿Qué vamos a hacer nosotros o cuál sería nuestra responsabilidad? Bueno, uno es el saneamiento del agua, ¿no? Es muy importante, pero de manera inteligente, porque lo que estamos haciendo con estas megaplantas de tratamiento que tenemos ahora, como decía Arturo, es que estamos revolviendo las aguas y ahí, o sea, que vienen de diferentes zonas de la ciudad, que tienen diferentes características Descargas de contaminación, que si las tratáramos de manera más local, podría ser más eficiente una planta de tratamiento, ¿no? Pero lo que hacemos es juntar el caudal, mandarlo a una caja ahí, ¿cómo se llama?, para que luego se sanee. Es complicado, o sea, es muy caro, etcétera. ¿Y qué ¿no? características tiene esta agua? Bueno, en general las plantas de tratamiento lo que suelen tratar son coliformes, bacterias, cuestiones biológicas, pero no tratan metales pesados. No, ¿no? sí. ¿Y qué Son pasa muy cuando vienen complicados. con metales pesados? Pues ¿Se usan las plantas de tratamiento? pues no tienen capacidad para... Salen igual con esos metales pesados y son muy peligrosas. Así esas. como entran, así salen. Y el No- contacto con ellas Bueno, causa enfermedad. Digamos, en el tratamiento biológico sí se se hace, cumple. ¿no? Pero la cuestión de los metales, pues no se puede garantizar su calidad, ¿no? Ujú. Yo diría que primero tenemos que estar conscientes que estamos en un problema. Mientras no estemos en esa conciencia no vamos a poder hacer nada. Dos, tenemos que proteger lo que ya tenemos, porque por ejemplo, tenemos otra gran controversia en la ciudad. Las zonas de recarga se están habitando, como en el caso del Bajío, que también es controversial, y estamos algunos peleando con dientes y uñas ese espacio para que se preserve. Por ahí entra el agua y abastece a mucha gente que agarra agua del subsuelo. Ok. Entonces, las zonas de recarga, esa y otras más hacia Tezistán y hacia Tlajomulco, están lapidándose. Entonces tenemos que proteger lo que ya tenemos. Tenemos casi 1000 litros por segundo de manantiales en distintos puntos de la zona metropolitana que ahorita están yendo al drenaje. Entonces, no lo protegemos. Dos, hay que reparar nuestra infraestructura, lo que ya había dicho Mario. Tres, hay que optar por nuevas tecnologías donde la gente pueda participar, donde pueda implementar. Yo tengo el caso muy, muy claro de Sydney. Sydney se dio cuenta en el 2000 que tenía que cambiar la política y ahora la gente capta el agua de lluvia y lo hace con gusto, cambió sus excusados. La ciencia estudia eso, las empresas lo venden. O sea, se pusieron de acuerdo, hicieron el cambio. Claro, la coyuntura es que si no hacemos esto nos quedamos sin agua, ¿no? Y creo que estos son algunos de los directrices que debemos tomar para transitar a esta nueva cultura. Y yo creo que no hay que olvidar también que esta forma de gestión, o sea, no solamente se trata del abastecimiento, sino también del reuso. Y en ese tema del reuso y el saneamiento, tenemos, digamos, una grave falta y una deuda pendiente con la gente que vive en el río Santiago, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestra forma de gestión está generando ya muertos, o sea, personas que se enferman de cáncer, niños que nacen con deformaciones, problemas muy serios de salud en el Salto y Juanacatlán. Si tuviéramos un sistema, digamos, una lógica del reuso, un amor por sanear el agua, por cuidarla y no permitir que se descargue, digamos, de manera cruda, muchos de los procesos industriales que se hacen en el corredor industrial, pues no tendríamos estas afectaciones, están directamente ligadas con el agua. Claro, podríamos decir, bueno, es que esa es la parte de la contaminación, pero es parte del sistema también. Si reparamos el asunto de la contaminación desde una visión integral, podemos tener una cultura de reuso mejor de nuestra agua, ¿no? O sea, el cuidado de los ríos, el amor por los ríos y por los lagos, por las fuentes de abastecimiento, es un asunto que tiene que introducirse en la discusión pública, ¿no? Y no puede estar centrada la discusión pública en el asunto de la infraestructura y las presas. Eso es lo que a mí me da un poco de tristeza, que toda la discusión pública se dirige a la infraestructura. A ver, y si no hacemos el Zapotillo, ¿cuál otra presa? O sea, estamos hablando de un ciclo general Así es. y con una serie de alternativas y posibilidades y que tienen que ver, termino con este ejemplo, ¿no? O sea, lo decía hace ratito, o sea, un litro de agua embotellada en este momento cuesta como un litro de gasolina, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que pagar a esos precios el agua para la vida, para beber, ¿no? Si tuviéramos un sistema de tarifas justas, podríamos tener agua potable, bebible en nuestras llaves y no permitir este super negocio que hace que un litro de agua embotellada valga 26,000 veces más que un litro de agua de la llave, ¿no? Yo pregunto, si yo quiero en este momento sacar agua de la llave de mi casa, ponerla a hervir y tomarla, ¿puedo hacerlo? Pues es que depende de las calidades de agua en la ciudad. Pero no es recomendable. Hay El algunas negocio tiene, hay digo, no algunos, sí. estoy
el negocio como tal tiene un propósito y vale, pues es válido Pero en la el sentido de que no tenemos agua potable digna de tomar directamente. Estoy de acuerdo, la cosa es de que esto debería ser una responsabilidad pública y no privada, porque se trata de un bien común, ¿no? Exacto. El agua es un asunto de la vida, es como el aire. No, es privado porque le vieron el negocio, obviamente. Claro, es así un es, gran ¿no? negocio. Porque alguien no hace mal su trabajo. Exactamente. Me llama la atención en unas de las estadísticas que el 40% se pierde, es decir, por las fugas que hay. ¿Hay algún estudio que tengan de cuánto costaría, por ejemplo, hablando de la zona metropolitana, que tuviera que invertirse para evitar que se fugue el agua o que se vaya al subsuelo? Y yo creo que de forma muy resumida, ¿no? Contestar esta pregunta porque tenemos menos de 2 minutos para Claro. irnos. Bueno, ya lo hizo el exgobernador Alberto Cárdenas y en 1998 eran 120 millones. Entonces, si homologamos esos costos a los de ahora, pudieran ser hasta 500 millones. O sea, yo no lo veo como un gasto muy grande. Sí es alto, no es regalado, pero puede ir por partes, ¿verdad? Pero la presa del Zapotillo costó 800, perdón, la Arcediano, Los estudios. los estudios se gastaron 800 millones de pesos En estudio. en estudios y en pruebas. Si esos 800 millones de pesos se hubieran llevado a reparar las fugas, no estaríamos hablando de una historia distinta. Esos están tirados a la basura, nadie ha dado cuenta, sin responsabilidad pública, nadie es responsable de nada, y son 800 millones de pesos. Yo creo que nos quedan debiendo esta charla porque se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, José Arturo Gleason, Gracias. por acompañarnos. Maestro Mario Edgar, gracias, de verdad. ¿Los Nomás- libros ya no alcanzamos? No. Bueno, Ah. los vamos a guardar para la siguiente Próximo emisión. miércoles. Agradecemos su tiempo y, como siempre, hablando de los asuntos públicos que a todos nos afectan, y hoy pues el tema se quedó pendiente y estaremos Por sí próximamente mismo, muy hablando. interesante. Muy Así bien, es. mucho Nos vemos, gusto. muchísimas gracias. C7 Democracia.